Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 204. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Bien, muy pero muy bien. Hoy vamos a hablar de buenas noticias y de nuevos vientos que andan soplando por estas latitudes, ¿no? A la victoria del MAS, ¿no? De la fórmula Luis Arce y David Choquehuanca, se le suma ahora una victoria del plebiscito por la reforma constitucional en Chile. Sí, como no podía ser de otra manera, Ramiro, siempre las buenas noticias vienen de las elecciones, ¿no? Cuando un sector de la sociedad se expresa, ya sea con el voto al MAS o el voto para reformar una constitución que había sido impuesta por la fuerza por Pinochet y después de tantos años todavía seguía vigente, realmente es una bocanada de aire fresco, ¿no? Bueno, eso es lo interesante. ¿Qué es lo que se votó, Osvaldo? Y lo que se votó es eso, es hacer una nueva constitución y después esa constituyente, ¿cómo sería, no? Entonces, por el 77,50% se votó que sí, que se aprobó la reforma de la Constitución. Hubo un 22,50% que quería mantener la que está, la de Pinochet. Y de ese 77%, casi el 80%, o 79,18%, dijo que había que hacer una convención constitucional. O sea, barajar y dar de nuevo, Osvaldo. O sea, comenzar de cero prácticamente. Y el 20%, o 20,82%, dijo que había que hacer una convención mixta constitucional. Una cosa, nuevamente, una especie de convención tutelada, digamos, ¿no? O sea que vamos a partir de cero nuevamente y vamos a hacer una nueva constitución en Chile, es lo que dijo la mayoría de la gente que se expresó en las urnas el domingo, ¿no, Osvaldo? Sí, y también podríamos aclarar o pensar que Piñera, al único habitante de la tierra que benefició la pandemia fue a Piñera, que le permitió seguir en el gobierno, porque si seguían las movilizaciones, por lo cual terminan en este plebiscito para la reforma constitucional, no podía haber seguido, ¿no? Y eso hizo que también le diera más fuerza a esta reforma. Porque si la idea que vos dijiste, ese 20%, lo que quería era que los legisladores que están ahora también integraran la convención constituyente. Son justamente lo que no querían la reforma, ¿no? Querían mantener el status quo. Digamos que Piñera estaba al borde del derrocamiento popular el año pasado. Venía muy pero muy mal y la gente ya no quería más las políticas neoliberales que se planteaban como modelo para América Latina y para el mundo de alguna manera. Esa asociación, ¿no? Pinochet, mano militar, desaparecidos, represión, y Aylwin, que era el ministro de Economía que impuso todas las teorías neoliberales de los Chicago Boys. Pero menos, es que es interesante, Osvaldo, lo principal en la economía de Chile, que es la extracción del cobre. Esa la nacionalizó Salvador Allende y los militares no la privatizaron, ¿no? ¿No es verdad, Osvaldo? Lindo capitalismo sí, ese. Sí, siendo, diríamos, el ancla a la estabilidad del dólar en Chile, nadie lo duda, es gracias a Codelco, creo que se llama la firma del Estado, que es la mayor productora de cobre en el mundo. Y que el 10% de lo que esa empresa estatal consigue por año va directamente al bolsillo de los militares, por lo cual prácticamente no tienen, digamos, que rendirle cuentas a nadie. Con lo cual, digamos, se perpetúa este sistema de un Estado militar.
y 30 años, como dicen ellos, ¿no? Son 30 años de esto. La verdad que un resultado así tan generoso en los números era impensado, tanto como el resultado que terminó sacando el MAS en Bolivia con el 55%. Dos resultados que todo el mundo decía que el MAS iba a ganar y que iba a ganar la reforma en Chile, pero no con estos guarismos. Ahora, ¿qué va a cambiar en Chile concretamente después de esta elección? Y no va a cambiar nada. Se va a llamar una constituyente que posiblemente elija a los diputados que van a hacer la constitución recién en abril y posiblemente vayan a empezar a hacer las deliberaciones que tendrán, calculo que 8 o 9 meses, no sé cuánto que lleva para hacer una nueva constitución, y después habrá una nueva constitución y ahí se verá de recién qué es lo que se hace. O sea que es el comienzo de un proceso, pero es lo que decís vos, Osvaldo, es dejar para atrás una democracia que está preñada por una violación del derecho que dejaron los militares y que dejó Augusto Pinochet, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. Nunca pudieron sacarse ese peso, ni siquiera con el gobierno de Bachelet o del sector más, diríamos, más progresista, parecería la sociedad chilena. Eso nunca lo pudo sacárselo, ¿no? Yo me voy a permitir, Osvaldo, ser bastante crítico con Bachelet. Porque a veces nosotros pensamos que porque viene de una familia de un militar desaparecido y porque tienen algún discurso un poquito más ayornado, va a hacer grandes cosas. Pero para mí, Bachelet no consiguió ni siquiera hacer una universidad pública, Osvaldo. Ella llega al poder con las manifestaciones de los estudiantes por mejores universidades y por la gratuidad en la educación, y no fue capaz de hacer ni siquiera una universidad pública de 5.000 estudiantes, que por lo menos eso, viste, simbólico, yo no sé. No, sí, yo digo, de todas maneras siempre me parece que esos sectores que se sintieron representados por Bachelet y después pueden ser que se hayan sentido hasta defraudados, son los mismos que se movieron ahora para conseguir esta reforma. A veces esos gatopardos que hay en el camino pueden tener en algún momento ser útiles para este tipo de situaciones que se necesitan cambios, ¿no? Sí. Pero es contrafáctico lo que digo, de todas maneras. Porque así pasó, no sé si hubiese pasado de otra manera, igual, pero bueno. No, sí, tenés razón. Y cuando yo hablo de Obama también, viste, pienso que con la época de Obama fue cuando más se militarizó el mundo. Pienso que fue cuanto más gente se deportó. Res non verba, para mí hechos no palabras, ¿no, Osvaldo? No. Vamos a una noticia positiva, ¿qué te parece? Vamos. Pero otra era positiva que ganara claro. En Chile. Excelente, que primeramente porque es la manifestación popular, democrática del pueblo. Eso es fantástico. Y además porque, como dijimos antes, es el fin, ¿no? El fin de una era, lamentablemente, de terror estatal. Bueno, vamos a hablar de Bolivia. La justicia de Bolivia deja sin efecto la imputación y orden de aprehensión contra Evo Morales por el caso de sedición y terrorismo. Está bueno eso, ¿no, Osvaldo? Sí. Podríamos decir que se corresponde con lo que debía ser justo, ¿no? Porque no había ninguna razón para que sea acusado de eso, más de que Áñez sea presidente. La única razón que puede haber justificado esa resolución de acusar de terrorismo a Evo Morales era porque Áñez era presidente, si no, no tendría ninguna otra justificación, ni fáctica ni de derecho. Es exactamente lo que dijo el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Jorge Quino, que informó el lunes 26 que se ha decidido dejar sin efecto esa imputación y la orden de aprehensión por los delitos de sedición y terrorismo porque se habían vulnerado los derechos fundamentales del exmandatario. Entre esas cosas, Osvaldo, habían marcado una audiencia para el día 27 de octubre, pero no le habían avisado a Evo Morales. O sea, ¿cómo iba a poder comparecer a la audiencia si no le habían avisado? La defensa dijo eso, pero si no me han avisado, ¿cómo voy a poder ir? Entonces el juez dijo, bueno, sí, es verdad, tienen razón, ese error que cometieron los fiscales, dijo el juez, que conocían el caso y por eso ha dispuesto dejar sin efecto tanto la imputación como el mandamiento de aprehensión, ¿no, Osvaldo?
De todas maneras, o sea, era complicado estar en una audiencia si no podía ingresar a Bolivia. Eso es lo que yo estaba pensando, ¿no? O sea, van a hacerle un juicio en ausencia. En algunos países se puede hacer, pero yo no sé si en Bolivia se puede. En Argentina no. En Argentina no. Me daría la impresión que tampoco se puede, pero es una impresión nada más. En función del origen del derecho en Bolivia. Parecería que no, pero por ahí lo tienen, el sistema de juicio en ausencia. Lo que decías vos, Osvaldo, de la persecución, esta denuncia contra Evo Morales la presentó el ministro del Interior de facto de Bolivia, Arturo Murillo, que después de una orden de censura, Áñez le aceptó la renuncia y al día siguiente lo volvió a poner como ministro de gobierno. Se ve que el hombre es poderoso, se ve que el hombre tiene quien lo respalde, Osvaldo. Y apenas días después del golpe de Estado le presentó la denuncia esta. Muy buena noticia. Y ya van 2 programas seguidos que las buenas noticias salen de Bolivia. Así es. Bueno, te propongo que escuchemos una canción y después seguimos, Osvaldo, ¿qué te parece? Vamos. Bueno, vamos a escuchar a Piero y una canción que se llama Santiago en Llamas, justamente hablando de Chile. ¿Y por dónde anda la vida? ¿Y por dónde anda el amor? ¿Por dónde anda el andando de vivir en paz con vos? ¿Y por dónde anda la noche? ¿Por dónde anda mi Dios? ¿Y por dónde andará él andando buscando una explicación? ¿Y por dónde anda Santiago? ¿Y por dónde andará el dolor? ¿Y por dónde andará él andando? La dignidad se perdió. ¿Y por dónde anda don Pablo? ¿Por dónde andará el Parral? ¿Y por dónde anda él andando, poeta fundamental? ¿Y por dónde andará mi Chile? Amanda, ¿dónde andará? ¿Por dónde andará él andando? Mirando el pueblo luchar. ¿Y por dónde anda la bronca? ¿Por dónde andará peleando? ¿Dónde esos ojos mirando? Si ya no pueden mirar. ¿Y por dónde anda la violencia? ¿Y por dónde andará la paz? ¿Por dónde anda la esperanza buscando la libertad? ¿Y por dónde andará don Parra? La poesía, ¿dónde estará? ¿Por dónde andará él andando? La gente no aguanta más. ¿Y por dónde andará la sangre? ¿Por dónde andará la muerte? ¿Por dónde andará la suerte? Y entender qué está pasando. ¿Y por dónde andará el ausente? ¿Y por dónde andarán los gritos? ¿Por dónde andará él andando de la violeta cantando? Cantando nuestra vida acorralada no se calla. Nuestros pueblos son un huracán en llamas. Cuando el miedo no es un juego de adivino, a cuidarnos estas ganas de estar vivos. Y nuestra vida acorralada no se calla. Nuestros pueblos son un huracán en llamas. Cuando el miedo no es un juego de adivino, a cuidarnos estas ganas de estar vivos. Y de estar vivo, y de estar vivo, y de estar vivo. Bueno, eso que escuchábamos era a Piero y el tema llamado Santiago en Llamas. Bueno, Osvaldo, vamos a hablar del Bolsonaro nuestro de cada día. ¿Qué te parece? No, ya lo estábamos extrañando, ¿eh? Sí, ya lo estábamos extrañando. Pregunta, ¿qué es mejor, Osvaldo? ¿Prevenir o remediar? Prevenir o remediar. Casi siempre dicen que prevenir, pero... Bueno, todo depende para quién, porque Bolsonaro primeramente se opuso a la vacuna contra
el coronavirus, primero a la vacuna y la China, ¿no? La CoronaVac. Sí. De una manera medio obscena, Osvaldo. Yo te digo la verdad, a veces parece que insulta nuestra inteligencia. Él estaba en una reunión con algunos allegados y un niñito de 12 años le pregunta: Bolsonaro, ¿usted va a hacer que nos vacunen con esa vacuna que nos va a meter el totalitarismo y va a comprometer nuestro futuro, viste? Y Bolsonaro le dice: no, ni quedaste tranquilo porque nosotros no vamos a hacer eso, la vacuna no será obligatoria. Ahí comenzó la polémica, Osvaldo. Vos sabés que yo no sabía el origen de la frase, pero lo había escuchado que él dijo que no iba a ser obligatoria. ¿El origen fue así? Bueno, el origen de la polémica es ese, porque el Instituto Butantan, que es uno de los institutos más prestigiosos acá de Brasil, está trabajando junto famosísimo el Butantan. Sí. Y está trabajando con el gobierno del estado de San Pablo, que es de derecha, que eran aliados con Bolsonaro, pero ahora como Bolsonaro, como habíamos visto otras veces, ¿no? Tiende a enemistarse principalmente con los de derecha, más que con los de la izquierda, porque son los que le pueden llegar a hacer sombra en el 2022. En su idea de recandidatearse, ¿no? De presentarse de nuevo y ser reelegido presidente. Bueno, entonces el Instituto Butantan con el gobernador de San Pablo, João Doria, habían hecho un convenio con la empresa china que hace la vacuna CoronaVac. Entonces ahí Bolsonaro nuevamente aprovechó para hablar mal de China y esas cosas. Sí, que los tiene acostumbrados ya. Exactamente. Hasta ahí estaba bien, ¿no? Pero resulta que la última semana fue poco peor porque vino ese lado que él tiene de las redes sociales de terraplanistas y dijo que la vacuna no va a ser obligatoria. No hay que vacunar a todo el mundo porque todo el mundo es libre, va a tomar vacuna el que quiere, el que no quiere no le aplica la vacuna. O sea que ahí viene la segunda polémica, ante lo cual el Supremo Tribunal Federal, que es la máxima corte de Brasil, está desesperado para que le llegue algún caso para judicializarlo. El nuevo presidente Fux es una persona con un ego impresionante, ¿no? Entonces desesperado, no, tenemos que lo traigan porque lo queremos ver. Y parece que no ha habido así un comentario de que 7 de los 11 jueces de la corte estarían a favor de la vacunación obligatoria para todos y general, digamos, ¿no, Osvaldo? Sí. ¿Cómo debe ser? Él hoy ha dicho que bueno, que hay que tener cuidado porque es mejor a veces gastar dinero en curar el coronavirus y no en prevenir el coronavirus. Por eso empezábamos que en qué mejor, curar o prevenir. Sí. Que era más fácil y más barato porque él dijo que él ya pasó y se curó tomando la cloroquina y un vermífugo también, y entonces que otras personas que él sabe también tomaron la cloroquina y el vermífugo ese contra los parásitos, digamos, que te crecen en el estómago, ¿viste? Sigue insistiendo con la cloroquina, ¿no? Es interesante, sí. Porque en ese sentido va un poco más lejos que lo que va Trump, porque Trump fue un defensor de la cloroquina total y absoluto, pero después, cuando él se enfermó, se le terminó el amor por la cloroquina. No, y después le mandó 2 millones de dosis donadas a Bolsonaro cuando no sabía qué hacer con la dosis, ¿viste? Y Bolsonaro ha gastado una impresionante cantidad de dinero mandando a los laboratorios del ejército a hacer cloroquina. Y ahora dice que con la vacuna hay que ser muy criterioso, que no se puede gastar dinero en algo que no esté comprobado científicamente. ¿Viste? Ahora, a la miércoles, es el paladín de la ciencia. Sí, ahora el de la, ¿cómo se llama? El de la seguridad sanitaria, ¿no? Bueno, en eso estamos, ¿no? En eso estamos. El gobernador de San Pablo dijo que el día 2 van a llegar 6 millones de vacunas de chinas. Y bueno, vamos a ver. La vacuna china está en el nivel 3, no está todavía aprobada por la Anvisa, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, algo parecido a lo que es el ANMAT en Argentina, ¿no, Osvaldo? Sí. Vamos a ver cómo sigue esta historia que nos tiene llenas de idas y venidas, ¿no? En medio de todo eso estamos cerca de las elecciones municipales. ¿Y qué puede haber ocurrido
en las elecciones municipales, Osvaldo. Nueva denuncia de la Lava Jato contra Lula. ¿Son en todo el país las elecciones municipales, Ramiro? Sí, son en todo el país son las elecciones municipales. Entonces la Lava Jato nuevamente queriendo, digamos, subsistir, agarrarse a lo que haya, y ahora lo acusa nuevamente a Lula por las mismas cosas de siempre, que es el jefe de una organización criminal que habría hecho delitos de corrupción para poder perpetuarse en el poder, una causa que ya se tramitó en el 2019, que ya lo absolvieron a Lula, pero esta gente no entiende lo que significa el non bis in idem, Osvaldo. Sí, no, bueno, un término muy técnico, Ramiro. Sí, aparte es una institución de non bis in idem, es una institución relativamente nueva, Osvaldo, apenas tiene 2000 años de Roma, ¿no? Sí, sí, no, la verdad que realmente no sé cómo puede pasar estas cosas. Pero bueno, así que vuelven a caer en lo mismo, qué reiterado. ¿Y cuándo serían las elecciones, Ramiro? Pues la verdad que no recordaba que ahora hay elecciones en Brasil. El mes que viene hay elecciones en Brasil, hay muchas particularidades en estas elecciones. La mitad de los candidatos a intendentes se identifica con Bolsonaro, hace campañas con Bolsonaro, pero en las principales capitales Bolsonaro se está demostrando ser un salvavidas de plomo. Porque las personas que lo han apoyado, o sea, que lo han usado en la campaña electoral, se están cayendo muchísimo. Para empezar en San Pablo, ¿no? Que hay un candidato, Celso Russomano, que se abrazaba con Bolsonaro y todo lo demás. Bueno, estaba primero en las encuestas y ahora ha caído estrepitosamente, está segundo y tercero, depende de qué encuesta sea, y con posibilidades de que no se recupere. Y lo mismo ha pasado en algunas otras ciudades, por ejemplo en Río de Janeiro, el intendente Crivella, que era de la Iglesia Universal del Reino de Dios, hizo las paces con Bolsonaro cuando comenzó lo de la pandemia, relajó el aislamiento social y ahora viene mal. La popularidad ya no estaba muy buena y Bolsonaro no significó que mejorase, Osvaldo. O sea que no es una muy buena propaganda asociarse en este momento con Bolsonaro. Vamos a ver cómo están los partidos progresistas. Hay una cierta esperanza en varias ciudades, ¿no? Entre ellas San Pablo, donde hay un candidato Boulos, que es del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, que está relativamente bien y mejorando. Lo mismo en Porto Alegre, lo mismo en Río también. O sea, vamos a ver cómo viene este panorama. No sé, no te diría que son los vientos de Sudamérica, pero hay una pequeña brisita que se insinúa en Brasil. Bueno, esperemos. Bueno, y la última noticia, Osvaldo, rapidísimo de Brasil y de esta primera parte del programa, tiene que ver con una pretensión que tiene la actual conducción de la Petrobras, que está en manos del grupo de Bolsonaro, básicamente, de que el Supremo Tribunal Federal declara a la Petrobras como si fuera una embajada extranjera, para no permitirle a la defensa de Lula el acceso a el convenio que hizo la Petrobras con la justicia americana. Entonces, de esa manera, una empresa estatal como la Petrobras pasaría a tener, digamos, la calidad jurídica de una embajada extranjera. Eso es fantástico. Y de esa manera no tendrían la obligación de obedecer a las leyes nacionales, como dijo la justicia. Para la defensa de Lula eso es una barbaridad, imagínate, porque Lula necesita defenderse. Inclusive la Petrobras, en muchas de las acusaciones contra Lula, es, digamos, asistente de la acusación. O sea que es complicado defenderse y en esa disparidad de fuerza, ¿no, Osvaldo? Sí, no, le estaba buscando una explicación de cómo puede ser una empresa del Estado declararla, darle esta territorialidad como la que tienen las embajadas, porque ni más ni menos era la extraterritorialidad de Petrobras en Brasil. Exactamente. Es un enclave en Brasil del propio Brasil, ¿viste? Claro, el propio empresa con mayoría del Estado, gran parte del Estado. No, realmente el derecho es muy creativo en los países como el nuestro. Sí, como los nuestros. Yo te diría la verdad, como lo diríamos en Argentina, creo que esta vez se han pasado de la raya, ¿viste? Sí. De una empresa del Estado. Que no lo escuche mano, porque por suerte no es más presidente, pero si lo escuchaba a Mauricio esto, andá a saber qué no iba a hacer. que no le den idea. Esta te lo entregué y Pepa, a la mierda. Me sorprende, sí no escuché nada de esto, Ramiro.
te puedo asegurar que no lo escuché, y si lo hubiese escuchado no lo hubiese entendido. No, porque es difícil entenderlo. Te digo la verdad, yo lo tuve que leer como 4 o 5 veces, porque ¿cómo pretender que una empresa del Estado tenga carácter de una embajada extranjera? O sea, una situación jurídica muy sui generis, ¿viste? Sí. Bueno, vamos a escuchar una canción y pasamos a la segunda parte del programa, Osvaldo. ¿Qué te parece? Mirá, dale. Ahora vamos ¿Qué escuchamos? La franela y el tema Las Raíces. ¿Qué te parece? Vamos. Tranquilo, chango, que estoy a tu lado. A veces ángel, a veces soldado. Quiero que sepa que cuido esta casa. Le pongo las tripas, también la terraza. Tranquilo, chango, no hay nadie perfecto. Todo se arregla con algo de afecto. Voy a cuidar que nunca te me pierdas. Son corazón, espalda y pierna. Y las raíces y las veredas y las verdades llenas de penas. Tranquilo, chango, vos dame la mano. Te cuido en el cielo, te cuido en el barro. Quiero que sepas que mi alma está lista. Yo voy a ser para siempre tu pista. Tranquilo, chango, no hay nadie perfecto. Todo se arregla con algo de afecto. Voy a cuidar que nunca te me pierdas. Son corazón, espalda y pierna. Y las raíces y las veredas y las verdades llenas de penas. Con los pies en la tierra en las manos, los sueños intactos. Y con el poder de seguir leyendo y buscando por dónde empezar. ¿Quién nos quiere bien? ¿Quién nos quiere bien? ¿Quién nos quiere bien? Estamos leyendo el contrato de vuelta. Acá en nuestra gente hay algo que despierta. Una patada de soberanía, volado de mi adrenalina latina. Solo le prendo velas a los santos. El cuento mentira se está terminando. Y dame un abrazo, pensemos 2 veces. Cuidado que el zorro sale por el TDC. Con los pies en la tierra en las manos, los sueños intactos. Con el poder de seguir creciendo y buscando. ¿Quién nos quiere bien? ¿Quién nos quiere bien? ¿Quién nos quiere bien? Y las raíces y las veredas y las verdades llenas de penas. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, comenzamos con la segunda parte del programa, un homenaje que le vamos a hacer a Néstor Kirchner de alguna manera. No sé si homenaje, un recordatorio. Y tenemos invitados, ¿no, Osvaldo? Sí, tenemos un invitado, Nicolás Di Princio, que es militante de Dominó, una agrupación acá en Rosario de la Universidad de Arquitectura, ya que él está cursando arquitectura, estudiante avanzado de arquitectura. Un poco queríamos tener la visión de alguien que ha militado y que lo ha conocido de muy chico a Néstor y a ver cómo lo fue viendo con el transcurso del tiempo, ¿no? Bueno, muchas gracias a los dos por invitarme. Bueno, mira, yo te cuento. Para mí, Néstor Kirchner es una especie de ausente en la historia de mis memorias, porque yo estaba viviendo en Brasil. Y yo me acerco nuevamente a la política de Argentina con el fallecimiento de Néstor Kirchner. Entonces hay todo un proceso que particularmente yo desconozco. Y bueno, y un poco cuál fue tu visión como joven de aquella época, de aquellos años, ¿no? Se conmemoran 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Y yo un poco desde el principio. Yo me acuerdo del año 2003 cuando fueron las elecciones. Yo tenía casi 8 años y me acuerdo que
le preguntaba a papá, ¿vos a quién va a votar? Porque en la escuela me dijeron que hay elecciones. Y me dice, no, yo voy a votar al peronismo. Ah, pero hay dos, le dije. Sí, pero a Menem no, me dijo. Mi visión, la primera que escuché Kirchner fue ahí. Y después, bueno, mi viejo siempre, obviamente, peronista. La primera vez, yo me acuerdo, no sé, fue 2004, 2005, que nos llevó al monumento porque Kirchner tenía la costumbre, siempre de todos los días de la bandera, ir al monumento. Entonces me acuerdo de eso, siempre. Ir al monumento. Y después me acuerdo, fui creciendo y creo que cuando mejor lo conocí, por ahí cuando más me interioricé, fue cuando un año antes de que se muriera, digamos. Yo ya tenía 14 años, que fue en el 2009, y creo que por ahí empieza un poco el despertar político durante la adolescencia. Por ahí, no sé si empezamos a entender más cosas o directamente nos da curiosidad otras cosas. Y ahí arranqué, y realmente, por ahí más que video de YouTube o escucharlo cada tanto, no he visto, pero realmente me acuerdo el día que falleció, porque fue el día, estábamos en el colegio, nos decían, bueno, nos hablaban del censo, nos explicaban lo que era, y creo que murió el primer día del censo, el último, pero fue por ahí. Y me quedó marcado, y yo, por lo poco que lo conocía, ya te digo, de lo que me podían haber dicho mis familiares, mi viejo, pero realmente yo creía que en ese momento sufrió una gran pérdida del país. Y raro, ¿no? Porque uno por ahí en vida no sabía todo lo que pudo haber hecho, pero yo creo que cuando él se murió por ahí dejó un poco una semilla y a partir de ahí salieron muchísimos, no sé si además de militantes, ¿no? Gente joven que se empezó de vuelta a preocupar por la política, digamos. Yo me acuerdo del día que se murió, que bueno, cuando lo estaban velando, le hicieron una entrevista a Eduardo Galeano y decía, bueno, él siempre, su manera de contar, ¿no? Que un hombre, cuando le preguntaron qué sentía sobre el fallecimiento de Néstor, contó una anécdota, no una anécdota, una pequeña historia, que era un pescador negro en el pueblo Neguá de Colombia, había podido subir al cielo y cuando bajó se encontró con el resto de los humanos y les contó y le preguntaban qué había visto arriba, qué onda, qué había pasado. Y él decía que desde el cielo todas las personas éramos como un fuego, cada persona era un fueguito que tenía la luz propia. Había algunos fuegos serenos que iban para donde iba el viento, algunos fuegos locos que iban haciendo chispa por todos lados, otros fuegos bobos que realmente ni te enterás que están, y otros fuegos que arden la vida con tantas ganas que no podés pasar por el lado sin parpadear, y si terminás pasando muy cerca, te terminás encendiendo. Y él decía que creía que Néstor realmente fue uno de esos fueguitos. Y yo creo que fue un poco así. Porque yo por ahí tuve la suerte de tener una familia que realmente la política era algo cotidiano, no era una mala palabra, como tantos amigos y amigas. Y yo creo que lo que hizo Néstor fue meterse en todo, con un solo gesto político, meterse en el lugar de muchos argentinos y argentinas, y realmente encendió varios fueguitos. De alguna manera vos estabas nombrando que Néstor llega en las elecciones y que vos le preguntaste a tu papá a quién iba a votar y tu papá te dijo que iba a votar al peronismo. Sí. Y eso es muy interesante porque del otro lado había otro peronista que era justamente Carlos Saúl Menem, ¿no? Carlos I de Anillaco, como le dicen popularmente. Este programa se escucha en muchos lados y posiblemente haya que explicar un poco quién era Carlos Saúl Menem. Osvaldo, así rápidamente, ¿quién fue Carlos Saúl Menem y por qué este antagonismo con otro peronista, ¿no? Con Néstor Kirchner? O sea, fue quizá uno de los presidentes del peronismo más carismático, ¿no?
lo cual no lo hacía buen presidente o un político en la misma línea del peronismo. Entonces él representaba un movimiento a la derecha que había habido en ese momento en varios países, incluida la Argentina. Entonces él se acordó con gente que no era particularmente afín al peronismo y llevó dos presidencias seguidas, 10 años, y después quedó muy marcado por algunos comportamientos que hubo durante su gobierno, que fue las cuestiones que se hablaban en ese momento de corrupción que había en el gobierno. Un gobierno muy corrupto, pero muy volcado a la derecha, muy protegido por los medios. Entonces él representaba ese peronismo en ese momento, que era la derecha liberal, una cosa que había sido una ruptura en el peronismo, porque el peronismo nunca había estado de ese lado. Entonces ahí se presentaron, como él dice, como yo le dije en ese momento, dos peronistas, ¿no? Pasa que uno era y el otro parecía no tanto. Volviendo un poco a lo que decía Osvaldo, Nicolás, vos empezaste a militar a los 15 años y es interesante porque nosotros empezamos también a esa edad y fruto de un proceso de democratización después de 7 años muy duros de la dictadura, donde para los jóvenes de alguna manera hablar de política no era una cosa tan grave. Pero después vino el desencanto de la primavera alfonsinista, el primer gobierno democrático, donde gran sector de la clase media argentina deja de militar y deja de creer en la política. Y viene el año 89, vino la renovación con Menem, la esperanza, no los voy a defraudar, síganme, y supuestamente iba a ser lo contrario, y como dijo Osvaldo, defraudó a todo el mundo. Y eso fue durante 10 años. Y eso ha hecho que de alguna manera los jóvenes se hayan alejado totalmente de la política y salvo en, digamos, los que estaban en algún tipo de organización sindical o en algún movimiento piquetero o en algún movimiento un poco más organizado, en hijos, algo relacionados con los derechos humanos, como hablar de política era un poco complicado. No sé, ¿vos compartís ese análisis que yo hice, Osvaldo? Sí, fue así. No era fácil, va un poco, Nico lo contó, aunque es muy chico, ¿no? Esos temas a veces no era tan fácil tocarlos. Pero después, Nicolás, a vos parece que te fue un poco más tranquilo entrar en la política, y eso, de alguna manera, ¿vos creés que se debe un poco a la influencia de Néstor y la apuesta por la política y por la juventud? Y yo creo que Néstor fue fundamental porque yo creo que él siempre quiso ser presidente. Vos ves el momento en que él jura como presidente, como que agarra el bastón presidencial y lo ves contento, como un niño contento, digamos, como que realmente quiso eso toda la vida y como que se pone a jugar con el bastón. Entonces yo creo que fue un tipo, como decía el general, la organización vence al tiempo. El tipo entró ya seguro de lo que iba a hacer y con sus planes. Entonces él decía que iba a ser el gobierno de los derechos humanos y al principio donde bajó los cuadros de los sucesivos gobiernos militares y genocidas. Realmente yo creo que además de la pata política, él hizo más fácil entrar a la política por la parte económica, porque realmente Argentina sufría un gran proceso donde, estaban las instituciones, pero realmente era un país jodido. El tipo normalizó todo eso y yo creo que entró primero en los hogares de los argentinos por la parte económica, porque el tipo organizó la economía. Y en base a eso, con esa base que es muy grande, pudo acercarse al resto de los hogares. Yo tengo muchísimos amigos y amigas que no vienen de familia donde la política fuera algo de todos los días, y creo que Néstor además fue como siempre apostó a la unidad, entonces él estaba seguro. Yo creo que en su manera de conducir, el tipo estaba 100% seguro que era con todos los argentinos. Entonces, si bien él era muy peronista, pudo entrar en los hogares de la gente que no venían de un peronismo. Él quiso abarcar de sectores progresistas, de sectores intelectuales, de sectores, si se quiere, más conservadores, pero pudo hacer una amalgama de todo eso y realmente creó un ciclo político que al día de hoy sigue.
creo que me fui un poco por las ramas, pero yo creo que sí fue un poco más fácil, pero no del todo, porque siempre, como se crean partes por ahí más politizadas, se crea siempre la antipolítica. Yo durante mi adolescencia hice rugby y realmente creo que por ahí estaba la otra rama mayoritariamente, pero sí te digo que la política era algo de todos los días, hasta en el club de rugby. Bueno, escuchemos una canción y después seguimos, ¿qué les parece? Dale. Vamos a escuchar Arbolito y un tema llamado Este Abrazo. Creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Les puedo asegurar de corazón que no viene a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. La intuición y el corazón le resisten a la mentira. Clarín, habla con la verdad, decide la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? Ella que nos guía, un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Contra la impunidad. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Y al Alca hoy le tocó su entierro aquí en Mar del Plata. Hoy enterramos al Alca. Latinoamericano. Bueno, después de escuchar a Arbolito y el tema llamado Este Abrazo, continuamos hablando con Nicolás Di Princio. Nicolás, estabas hablando anteriormente que cuando empezaste a militar jugabas al rugby. Para los que no saben muy bien, el rugby en Argentina, en algunos lugares, es un deporte muy popular, como en Tucumán, pero en otros lugares como Rosario suele ser medio elitista, ¿no? Y me imagino que ahí mucha gente favorable al peronismo y a Néstor Kirchner y al kirchnerismo no había. O a lo mejor sí, porque yo me acuerdo, por ejemplo, hablando con una amiga de Buenos Aires, de uno de los barrios más paquetes de Buenos Aires, de los barrios más ricos de Recoleta, me contaba que
un amigo le había dicho a los hijos adolescentes que los iba a dejar sin comer porque ellos habían dicho que iban a votar a Cristina Kirchner. O sea, eso no es violencia, ¿no? ¿Viste? O sea, acá podemos ver que estaba atravesado también no solamente por una cuestión, digamos, social, sino también generacional, porque los hijos sí estaban, digamos, comprometidos con un proyecto y los padres con esa respuesta autoritaria querían de alguna manera cortarles esta libertad de expresarse políticamente como quisieran. ¿Vos viste algo de eso? ¿Cómo es en el campo, digamos, no decirle del enemigo, pero así, enemigo así amistosamente, ¿no? En el otro campo, sí. ¿No? Y mirá, dentro del club, All Resian tenía su particularidad porque creo que fue el club de Rosario que en su momento tuvo más cantidad de desaparecidos y eran militantes peronistas. De todas maneras, es un club que viene del colegio inglés, que es el colegio más caro de Rosario, digamos. Por ende, uno podría presuponer que es el más gorila. Digamos, el club como que tiene esas contradicciones, pero realmente yo cuando hice era el kirchnerista, ¿viste? ¿Entendés? Era las cargadas siempre. Pero bueno, ¿viste? Siempre estaba este ida y vuelta. Aparte, uno de adolescente no tiene pulga. Es así, digamos. Siempre está el chisperío. Pero hubo un momento durante el último gobierno de Cristina que me llamó la atención. Quizás haya habido errores dentro de la conducción, no lo sé, pero yo iba al colegio Latinca 5 que a contracara de rugby la mayoría eran hijos de laburantes, y realmente ahí también había calado un poco el discurso anti-kirchnerista, digamos, que de todas maneras, digamos, era más fácil de dar vuelta, digamos, de persuadir, porque yo creo que la militancia en un momento se puso por ahí un poco más, no sé si fanática, pero por ahí un poco más radical en el sentido extremo, digamos. Y era realmente, creo que nos dimos cuenta cuando perdimos 2015, pero en un momento se perdió esto de persuadir, digamos, que era así lo que tenían esta capacidad de sentarte a hablar y sin mediante puteada ni nada, digamos, llegar a un punto de acuerdo en común o realmente hablar bien y explicar, porque si a mí mi viejo o mi tío materno no me hubiesen explicado bien cómo era el peronismo, cómo funcionaba, y me decían, che, vos sos boludo, ¿cómo no entendés? Yo no sé si sería biperonista. Entonces, en un momento, yo creo que, si bien era muy fácil comprender la situación económica porque era buena, y uno creía que porque uno lo entendía, los demás lo deberían entender, por ahí no pasó y se perdió ese hilo, esa comunicación que debía haber entre las partes, que si bien uno de adolescente tiende a ser un poco más efusivo, si se quiere más trosco, decir, pelotudo, ¿cómo no va a entender? Pero como militante realmente tiene que aprender y creo que lo aprendimos, que la gran parte de la política también es persuadir, porque por ahí uno, por una mala comunicación propia, termina votando a alguien que le hace mal, digamos, que va en contra de sus intereses. Creo que eso en la escuela, yo en ese momento estábamos en el centro de estudiantes, fue mucho más fácil. Digamos, había gran aceptación. Y en rugby es un poco más difícil porque por ahí la mayoría viene de familias más acomodadas, más gorila, y ya es realmente un antiperonismo. No importa si me va bien o me va mal, es anti-Cristina, anti-Kirchner, anti-Perón, digamos, ya está más calado en el fondo. Ahora en la escuela que era muchísimo más fácil. Sí, lo que pasa que también una cosa que es interesante, que es muy difícil ir en contra de ese concepto de la meritocracia, porque, yo consigo las cosas porque me esfuerzo, o sea, es una exacerbación del ego individual. Entonces, explicarle que eso se consigue, además de por el esfuerzo personal, porque haya condiciones normales de un país. ¿Qué condiciones normales? Yo me lo merezco. O sea, es muy difícil eso. Yo te entiendo perfectamente lo que fue ese problema, ¿no? Tal cual. De hecho, bueno, creo que uno de los grandes aciertos de Néstor fue en su momento cuando veníamos de una década que fue el menemato, como decía un periodista, y el del arruismo, donde era ultraliberal, ultraindividualista, y realmente logró dar vuelta por ahí un poco ese concepto, me parece, diciendo la patria es del otro. Arrancó eso de 2003 hasta 2015, digamos. Tuvimos por ahí 12 años donde realmente
por lo menos el discurso, después si se cumplía o no, yo creo que en gran parte se cumplió, pero por lo menos el discurso oficial era la patria del otro, era el que tenías al lado. Y así todo, hay lugares donde no pudimos calar, pero bueno, por lo menos el discurso oficial era ese. Y ya te digo, esto de la meritocracia, hace mucho que está en el ADN del argentino o la argentina promedio y está complicado también. Sí, inclusive como vos hablabas de algunos lugares donde supuestamente era más fácil, pero que vos veías que se perdían por sectores sociales que normalmente deberían creer en un discurso más solidario, un discurso más de construcción de país y no individual. Claro, por ahí son empleados metalúrgicos que estaban ganando bien y que les metieron el discurso de que no querían pagar el impuesto a las ganancias, porque me están robando y estamos manteniendo los vagos. También caló profundo eso en gran parte de la clase obrera más acomodada, ¿o no? Sí, no, ni hablar. Yo tenía compañeros que eran hijos de laburante y en un momento se había llegado a un buen poder adquisitivo que podía tener un laburante promedio y ese discurso calaba, pero encajaba perfecto, porque también, digamos, quizás en un momento por ahí, quizás pecamos en complejizar un poco el discurso y perdimos la simplicidad que siempre tuvo el peronismo para explicar las cosas. Otra cosa que me acuerdo es, imagínate el pequeño gesto que tuvo mi bisabuelo, que le explicó a mi abuelo con monedas lo que iba a ganar a partir de ahora, porque hubo una suba de los salarios gracias a Perón, y mi abuelo se lo explicó a mi viejo me lo explicó a mí, digamos. Son estos pequeños gestos simples que hay que tener, que nunca debemos perder porque es la manera de llegar a la mayoría de las personas. Por ahí no está mal complejizar a veces los discursos, pero si queremos llegar a muchas personas o a la mayoría de la población, tenemos que siempre ser simples, explicar cosas complejas, pero de manera simple. Me acordaba que yo les decía cuando eran chicos que los días de sol eran peronistas. Sí, no sí. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Hay ciertas cosas que pertenecen a la mística y ciertas cosas que el peronismo es así, es un sentimiento muchas veces. A mucha gente le preguntan por qué es peronista y no lo sabe, pero es peronista. Mi abuela era una de ellas, por ejemplo. Y está bien eso, que nosotros por ahí somos más racionales, más cartesianos, tenemos que, explícamela científicamente, pero hay gente que no, y ese sentimiento me parece que es muy, pero muy fuerte, por lo menos a los 50 lo veo así. ¿Cómo lo ves vos que tenés menos de la mitad de nosotros? Sí, yo creo que por ahí hasta incluso la militancia hoy en día, por momentos también tiende a ser un poco, como decía vos, cartesiana, y realmente creo que lo que realmente te hace bajar a tierra de esto de aquello del escritorio, esto de las teorías, es ir y pisar el barrio o salir de tu burbuja de comodidad. Si vos vivís realmente en un departamento en el centro, por más que sea peronista y comprendas un montón de cosas, si vos no vas a un barrio y ves que en el barrio, si bien estás por ahí, cuando el país anda bien está asegurada la comida, pero el laburante tiene que tomarse un remis por 5 cuadras porque a las 5 de la mañana tiene miedo que lo afanen, digamos, es difícil también entender otro modo de vida que nosotros, porque realmente, por ahí si vivís en el centro de Rosario, cualquier hora que pases más o menos, está seguro, digamos. Yo creo que por ahí sirve mucho el laburo en territorio, para realmente conocer bien y salir un poco de la teoría, si bien la teoría es fundamental también para comprender los movimientos o por qué hacemos tal cosa, pero también tiene que ir de la mano de la práctica. ¿Y ahora cómo hacen para el laburo en territorio en este año? Y nosotros y nosotras. Fundamentalmente este año, al principio de la pandemia, que acá en Rosario no estaba tan jodida, nosotros específicamente, como somos la Facultad de Arquitectura, más que nada nuestro laburo territorial es ir a hacer obras en los barrios. Hacemos un proyecto y realmente desde la Secretaría de Extensión de la Facultad o desde la cátedra del proyecto se proyecta, valga la redundancia de ese proyecto, y vamos a laburar al barrio. Y ahora lo que estamos haciendo más que nada al principio de la cuarentena era hacer mantenimiento en uno de los comedores donde habíamos construido hace ya un par de años.
Y un poco, bueno, cuando se crudeció la cuarentena y la pandemia, preferimos un poco estar guardados. Eso que estás comentando del trabajo en territorio me parece que es fundamental, me parece, porque nosotros podemos teorizar y hablar de que, vos pusiste un ejemplo que es maravilloso, que es el tema de la inseguridad, y decir que bueno, que la inseguridad también es un emergente social y que tenemos que tratar de ver. Sí, bueno, pero a la pobre empleada doméstica que estuvo trabajando 1 mes y medio para poder comprarse un celular que ella quería y ella anhelaba y con el cual ella soñaba, y que se lo roben en la parada del ómnibus y que haya un compañero que le diga, sí, te entiendo, y me da tanta bronca como a vos, es muy bueno. Mucho más que uno le venga con teoría del delito y de la pena y de la resocialización. Exacto, es eso. Porque realmente, o sea, somos todos laburantes nosotros, sabemos lo que nos cuesta por ahí comprar algo. A nosotros quizás nos cueste por ahí un poquito menos, pero alguien que por ahí labura, un albañil labura 12 horas, el kirchnerismo logró que tenga un muy buen sueldo, se saca un celular no sé en cuántas cuotas y se lo fanan, viste, cuando está pagando la tercera cuota y el tipo ese, ese muchacho, si realmente, como decís vos, no va un compañero y le dice, che, mirá, yo te entiendo, realmente está complicada la situación. Si no nos ponemos al lado de ese sujeto, realmente después por ahí nos quejamos cuando toma postura más fascista esa persona, ¿entendés? Claro. Porque realmente nosotros no estamos representando al pueblo. Porque no estamos bajando, no estamos saliendo a la calle. Es lo mismo que se discute acá en Brasil, te digo, esa es la gran entrona en las comunidades más carenciadas de Bolsonaro, O sea, porque fue un discurso que no se dio, fue una llegada que se perdió, fue un territorio que no se ocupó, y ellos sí lo ocuparon, con un discurso totalmente autoritario, ¿no? O sea, un bandido bueno es el bandido muerto, ¿no? Entonces, sí, tal cual. Ante la nada, eso por lo menos es una respuesta, ¿no? Sí, ni hablar. Es que es de lo que decís vos, digamos, el territorio está. Si no vamos y lo ocupamos nosotros, lo ocupa el otro bando. Y el otro bando empieza a imponer sus ideas que realmente por ahí terminan siendo en contra del interés de aquellas personas, digamos, de aquellas personas que habitan ese lugar. Ah, sí, porque el paquete es completo, no es solamente... No, sí, ni hablar. Realmente es una situación que más, y que la aprovecha generalmente, bueno, acá podríamos decir Bullrich, ese sector, o un sector del PRO más reaccionario. Sé que se puede ser más reaccionario, ¿no? Como si realmente si le importara lo que le pasa al... No, realmente, sí, la verdad que en eso yo creo que Brasil y Argentina son países hermanos, por lo menos la bajada de línea en ese sentido es siempre la misma. Pero bueno, yo creo que como peronismo, en un momento nos fragmentamos mucho, había peronismo de un lado, peronismo del otro, y yo creo que la gran virtud de Macri fue unir al peronismo. Ahora no podemos estar peleando como siempre, pero bueno, lo ideal es siempre estar juntos, digamos. Nosotros en Dominó, también al ser una pequeña agrupación de arquitectura, también tenemos distintas visiones, y tenemos el que tiene una visión más reaccionaria, al que la tiene más, digamos, si se quiere, más liberal, aquellos que no creen en ninguna religión y aquellos que lo son cristianos, digamos. Y yo creo que eso, que no es más que la representación del pueblo argentino, porque somos todo eso. Y nosotros como movimiento popular tenemos que tener la capacidad de no solo representar a una de esas partes, sino a todas. Bueno, y ya estamos llegando al final de este programa. Te agradecemos muchísimo tu participación, Nicolás, pero te agradecemos muchísimo en serio. Fue un verdadero gusto haber estado charlando contigo. No, yo realmente se lo agradezco a ustedes porque, no sé, está bueno que se den estos espacios donde podamos hablar, porque arrancamos hablando de Néstor y terminamos hablando, digamos, de la situación actual de Brasil y Argentina. Y está bueno que realmente ustedes que fueron militantes durante su juventud tengan la humildad o la curiosidad de escuchar por ahí a las nuevas generaciones, que realmente yo pienso que tiene que ser un ida y vuelta entre las nuevas generaciones y las viejas, porque uno por ser joven no significa que es bueno. La mayoría de los CEOs de las empresas multinacionales son gente de menos de 40 años y realmente la situación es la misma que hace 30 años. Así que yo le agradezco el espacio. La verdad que me sentí muy a gusto con las preguntas y muy a gusto de responderlas. Así que le mando un saludo a ambos
Y bueno, yo te agradezco, hijo, y ni piense que va a comer un asado por esto, te aviso. Por lo menos unas achuras, algo. Nada, muchas gracias y te escucho y me siento orgulloso de vos. Es para estarlo, Osvaldo, es para estarlo. La hemos aprendido muchísimo. Gracias, Nicolás. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Otro. Chao. Llegamos al final del encuentro número 204. Recordamos que este programa se emite los martes por la radio lasvocesdelmuro.net. ¿Y los domingos, Osvaldo? En Radio Impacto, Villa Bonador Galvez. Y también puedes visitar nuestra página www.cafemercosur.com y seguirnos en las redes sociales, ¿no? Sí, como Café Mercosur, en Facebook y Twitter. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ramiro.